Alegre encuentro. Voy a hablar ahora, de la manera más rápida posible, pues de mi espiritualidad, o lo que es lo mismo, mi llamada, porque hay llamadas del Dios y hay llamadas de la diosa. Entonces, llamada es lo mismo que vocación, ¿no? Es ser llamada a un propósito que está en resonancia contigo. Y este es mi propósito desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces quiero compartirlo en este momento, pues porque en este tiempo apenas se habla de este tipo de llamada, la llamada de la diosa o la llamada de la naturaleza, pues a recuperar unas raíces perdidas que son muy anteriores, pues a un Dios único. Y entonces, pues ese paraíso perdido que buscamos ahora tan desesperadamente, pues está en el pasado, no está en el futuro, está en el pasado y además no está en el otro mundo, está en este mundo, o sea, está en la memoria de esta tierra. Y no tenemos más que irnos al Paleolítico, pues para ver cómo se vivía o cómo la humanidad compartía o la misma tierra armonizaba a sus reinos y a su vida interior, pues a través de, bueno, pues de su cuerpo, ¿vale? Entonces, quiero empezar explicando que la creación del Dios y la creación de la diosa son absolutamente diferentes, ¿no? Pues porque el Dios crea desde la palabra, ¿eh? Y crea desde la palabra y desde la mente, enfocando su mente y con su palabra pues deja sellado una parte bueno, que aparentemente luego se manifiesta. Pero este Dios está separado de la creación. Él está fuera y crea, ¿vale? Y todo lo que crea, pues luego ya se engloba con él, ¿no? Pero la creación de la diosa es absolutamente diferente. La diosa saca de su mismo cuerpo, expande de su mismo cuerpo. Y además la creación está dentro de ella, en su gran útero, en su gran cuerpo, en su gran vientre, lo que queramos llamarle, ¿no? Con lo cual, ya sea una piedra, ya sea una planta, ya sea un animal, ya sea una puesta de sol o ya sea una montaña, todo aquello que podamos ver que tiene existencia, y hasta que incluso lo podemos tocar y saber que tiene su otra parte invisible dentro, ¿vale? Pues todo eso forma parte y está dentro de la Gran Madre. Con lo cual no hay separación, no hay separación, no hay nadie a quien honrar y a quien adorar. Y al igual que una madre, se le llama la Gran Madre pues por la similitud con el cuerpo femenino, ¿no? Pero no es ni masculina ni femenina. Ella engloba igual a niños que a niñas, a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Y entonces, pues por asimilación con la mujer, pues es la gran madre. Y como similitud con nuestras propias madres, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues hay una transformación interior increíble, pues porque ya no buscas nada fuera, te quedas donde estás, vives lo que te rodea, sientes que todo aquello que te rodea es parte de ti y que todos los reinos son absolutamente iguales. Hay espiritualidades o religiones más modernas o magia que es tendrás poder sobre los animales, tendrás poder sobre las plantas. El hombre se le dio, yo lo cantaba cuando era pequeñita, ¿no? ¿Qué es el hombre de importante? Que todo lo has puesto bajo sus pies, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo cantaba y me parecía súper bonito, pero con el tiempo me doy cuenta y digo, pero es que esto es lo que nos está llevando a este tiempo. Esta especie de desconexión con la tierra, ¿vale? O sea, con la tierra, con la naturaleza y con todo. ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué lo cuento aquí? Pues porque esto se identifica como una espiritualidad de mujeres, como una espiritual de la bruja, como una espiritualidad de la sacerdotisa, de la chamana. Y,
Y realmente todo eso viene después. Son papeles o partes del arte de las transformaciones. Porque sí que es cierto que en el Paleolítico la mujer era la maestra o en la intermediaria entre un mundo y otro, ¿vale? Y el hombre tenía unas capacidades tan bonitas también, o sea, pues porque él era el cazador, ¿vale? Y tenía un contacto maravilloso con los animales, era el chamán, como se representa en las cuevas. Y este chamán honraba y entraba a las cuevas pues para hacer su magia con la Gran Madre, para pedir que ella eh, cuidara de los animales y que pudieran morir sin dolor, porque el cazador amaba enormemente a los animales a los que le quitaba la vida, porque él sabía que era por pura supervivencia y porque se sentía uno con ellos. Entonces esta experiencia se ha perdido tanto, que bueno, pues que estamos rotos en este tiempo, hemos perdido la unidad, hemos perdido esa capacidad de unificarnos a todo. Y bueno, cada uno lo está encontrando por su camino. Para mí, en mi experiencia, y sobre todo de estos últimos años, que me he separado un poco, pues por vivir otro tipo de cosas, me he separado y ha llegado un momento, bueno, pues que me he sentido perdida, me he sentido perdida. Entonces he vuelto a la Gran Madre, que nunca me fui, por supuestísimo, ¿no? Y compartiendo esto, pues comparto una experiencia de ayer, que fui pues a un lugar que está cerca de donde yo vivo, unos 4 kilómetros, en que yo he ido muchísimo a lo largo de mi vida. Ha sido como la cuna donde yo me unía con la madre. Es un humedal. Tiene pues lagunas, ríos, pasa el río Jarama, o sea que no es el clásico paisaje maravilloso que te impacta. Pero ahí estaba yo ayer por la tarde, movida por una llamada enorme, que hacía muchísimo tiempo que no sentía, ¿no? Me cogí el coche rápidamente y me fui para allá. Y cuando llegué al lugar donde yo he estado haciendo con otras personas un trabajo que llamábamos la Casa del Bosque, pues de tribu, un trabajo tribal, pues para conectar con la naturaleza y con el paganismo, ¿no? Y entonces llegué al lugar donde ya no hay nada, porque estaba cortado con una valla por estas lluvias que ha habido, y atravesé la valla y entonces me encontré un paisaje absolutamente desconocido. Ya no había caminos, pero ya no es que estuvieran cubiertos por el agua, es que las aguas habían arrastrado la tierra, habían arrastrado los árboles y entonces ahora no quedaba nada, ni árboles, ni la tierra y las lagunas se habían unido con el río. Fue un impacto impresionante. Entré en duelo de dónde estaban mis memorias, dónde estaba todo aquello que yo había vivido ahí. Y en ese duelo me di cuenta de que, es que esta es la naturaleza, toda la existencia lo lleva haciendo. Y, y mi duelo es por mis recuerdos, no es porque simplemente ha cambiado el paisaje, no ha pasado nada más. Entonces desde ahí empecé a caminar pues por otro camino que bordeaba el río y todo eso y llegó el atardecer. Y entonces en ese atardecer eh, se estaba poniendo el sol tras los cortados que había enfrente. Había nubes oscuras, esponjosas en trozos de cielo y había otros trozos de cielo de un azul limpio, brillante, maravilloso. Una puesta del sol de colores rojizos, ¿no? Y ahí en ese instante pues volví al origen con los arroyos que pasaban alrededor de mí, con las aguas mojadas, o bueno, mojadas son siempre, ¿no? Y en ese estado de, este es el paraíso, este es el paraíso. Y entonces me sentí dentro de la madre, dentro de todo ello, fundida con todo. Y ahí sentí la gratitud de estar ahí como una más de todo
y de vivir ese instante en cada respiración, respirando el aliento de la diosa en cada inspiración y uniéndome a todo en la expiración. Ya sé que estas experiencias se tienen en cualquier religión, y mucho menos yo ahora me voy a dar de que vengo aquí teniendo experiencias maravillosas, ¿no? Pero simplemente es compartir que la unión con tus raíces, la unión con todo lo que es y la memoria que llevas dentro. Vete muy atrás en el pasado, porque esa memoria te conduce al hogar, te conduce al todo que se llama ahora, pero está aquí, en esta tierra. Se puede tocar, ver, oler y experimentar con los sentidos. No está en un mundo imaginario. Así que, buen día.